Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Al estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, verso 15 al 17, Jesús nos presenta un propósito: cómo solucionar nuestros problemas de relación interpersonal. Jesús nos enseña los pasos necesarios que debemos dar para dar solución a nuestros problemas de relaciones interpersonales. Presta atención a la última parte del tema: Jesús y la disciplina en la iglesia local. Verdades, hemos visto permanencia, el problema, peca contra ti. La propuesta, ¿cuál es? Ve, personal, con testigo, y ahora en la congregación. Quiero que observes ahora qué ocurre si se fracasa en esa confrontación. ¿Qué dice el texto? En cuarto lugar, veamos la penalidad. El verso 17, la segunda parte, dice: y si no oyere, ¿a quién? A la iglesia. Varias interpretaciones pueden haber. A los representantes de la iglesia, a las autoridades de la iglesia. El texto claramente dice: al consejo de la iglesia. Están involucrados los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo también es afectado. Ve aún que la congregación tiene una voz, y la voz aquí es no de castigo. Aquí no hay una junta disciplinaria. Aquí hay un grupo de personas que están queriendo buscar la solución a un problema. ¿Ayudar a quién? Al hermano caído, a la ovejita descarriada. Pero si aquel hermano, si aquella persona no quiere reconocer en la conversación privada o con testigos, necesariamente la iglesia tiene que ser notificada y de conocimiento de ellos que algo mal está ocurriendo dentro del pueblo del Señor. Normalmente esto no lo hacemos. A veces tomamos las decisiones ocultas y luego cuando llega el momento avisamos y no aclaramos. Si no oyera la iglesia, aquí hay una disciplina. ¿Cuál es la penalidad? Mira los términos que utilizó el Señor. Tenlo por gentil y publicano. Quiero que entiendas algo. Esta enseñanza está en medio de una cultura hebrea, que los que entienden claramente comprenden lo que se quiere decir. Jesús no rechaza a los gentiles, ni tampoco rechazó a los publicanos. En su ministerio los rechazó en ninguna manera. Pero cuando se habla de gentiles, tiene que ver más que nada con aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Es decir, la acción sería que esa persona, producto de la disciplina, y aquí hablamos de excomunión de una congregación, esa persona ya no pertenece a la membresía de la iglesia, gentil. Y publicano, los publicanos para los judíos eran personas que en sus emociones le rechazaban, porque un publicano era aquel que no tenía remordimiento, porque era instrumento del Imperio Romano para oprimir económicamente a sus propios paisanos. Entonces, sin relación y sin remordimiento alguno. Y esto es triste, porque es cuando frente a un creyente en pecado que no quiere dejarlo, se ha hablado personalmente con testigos, y aún la iglesia o la congregación le ha aconsejado, la iglesia debe tomar una decisión. Voy a poner dos ejemplos. Uno lo vamos a leer, el otro no. El primero en Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira pecaron, ¿qué ocurrió? Dios los sacó de la iglesia. Y eso trajo temor. Entonces uno dice: ir a la iglesia para que Dios, si peco me corte, mejor no voy. Pero el mismo texto de Hechos capítulo 5 dice que el Señor añadía a las personas. Es decir, cuando hay santidad, Dios hace su obra. Pero quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 5.
En 1 Corintios capítulo 5 tenemos a un creyente que está andando en una práctica de incesto, está saliendo con su madrastra. Y los hermanos de la iglesia en Corinto estaban tan envanecidos diciendo, somos liberales, no hay ningún problema, no nos afecta. Pablo, versos 6 y 7, les va a decir que la levadura afecta a la masa. Si el pecado afecta a una congregación, pierde su pureza, pierde su poder, pierde la iglesia su propósito. ¿Qué era la acción que debía tomar la iglesia? Verso 4, estás ahí, 1 Corintios capítulo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, donde hay 2 o 3 ¿qué? Reunidos en mi nombre. Tiene que ver con la presencia del Señor ahí. Con la presencia del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de hecho, cuando nos reunimos, cuando comienza un culto, nosotros invocamos el nombre del Señor porque es en torno a su presencia que nosotros nos reunimos en adoración. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, que dice, el tal, ¿quién es el tal? La persona a la cual la iglesia está tomando una decisión disciplinaria definitiva. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Veo que acá, que cuando alguien es disciplinado y sale de una iglesia, pierde una cobertura, una protección espiritual. Nada de bien le va a un creyente que se vaya y abandona una iglesia en rebeldía, porque está dejando también que esa cobertura, esa protección. Algo interesante acá, destrucción de la carne. Ha pecado, es un creyente, pero la parte espiritual sea salva en el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús en el Nuevo Testamento no se refiere al día domingo, un día en especial, se refiere a nuestra reunión con Él. Es un creyente que a pesar de que es disciplinado, y es posible que sea disciplinado por Dios de muerte, no ha perdido aún ¿qué cosa? Su salvación. Sea salvo en el día del Señor Jesús. Es por eso que el Señor dice que la penalidad, si no oyera a la iglesia, tenlo en primer lugar por un gentil sin relación con el pueblo de Dios y por un publicano sin remordimiento por el pueblo de Dios. Terminemos. Vamos a mirar en quinto lugar. Hemos visto la pertenencia, el problema, la propuesta, la penalidad. Quiero que observes conmigo ahora en verso 18 al 20 un par de versículos difíciles. Son versículos difíciles porque se han presentado o se han prestado para mucha mala interpretación. Vamos a leerlos, verso 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escúchame bien, el Señor no ha cambiado la exhortación. Sigue hablando de ¿qué? De la acción disciplinaria frente a un creyente que en forma personal o con testigos o con la congregación no se arrepiente. Por lo tanto, la iglesia debe tomar una decisión, y yo le llamo paralelismo, porque el Señor da tanta autoridad a la iglesia, al pueblo del Señor, a la congregación, a su pueblo reunido, que si un grupo, una iglesia, el liderazgo, la iglesia, toman una decisión bíblica, después de orar, después de pedir la dirección al Señor, el cielo también lo confirma. Dios respalda la decisión de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ha seguido, ¿qué cosa? Los principios de la enseñanza. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Es una frase que ha traído problema. En primer lugar, para una iglesia predominante que decía que tenía el poder para perdonar los pecados, que no es así, no les está dando esa autoridad.
Lo único que está diciendo es que el Señor reconoce la decisión que la iglesia ha tomado. Así como es en la tierra, es también en el cielo. Lo reconoce el Señor y lo respalda. Tampoco es un texto para decir voy a atar y desatar a demonios. No está hablando de un conflicto con Satanás. Por lo tanto, no puedes tomar ese texto para decir yo ato y desato y declaro esto, porque no es lo que enseña el contexto. ¿De qué viene hablando el contexto? De disciplina en una iglesia local. Y si esa congregación lo hizo en el temor del Señor, bajo la dirección del Señor, tiene la autoridad del Señor y tiene su aceptación y su reconocimiento. Ahora, si nos equivocamos como líderes, un día los pastores, ¿qué van a hacer? Dar cuenta, y daremos cuenta también de nuestras ovejitas delante del Señor. Tiene que ver con la aprobación desde el cielo, es por la autoridad que ha sido dada a la iglesia. Y esto me hace ver la importancia que ustedes como miembros, como congregación, como pueblo de Dios, tienen. La importancia de cuidarnos, de amarnos, protegernos, y si estamos andando medios flojitos, tener ese ministerio con delicadeza, de decir, hermano, cambia eso. Mira, otra vez os digo, verso 19, si dos de vosotros se pusieren que, de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Si se pusieren de acuerdo. ¿Sabes que esa palabra de acuerdo puede ser traducido como sinfonía o armonía? Es un término musical. ¿Qué es la armonía? Cuando todos los instrumentos tocan su parte en una música. Tal vez no tocan lo mismo, pero al tocar todos y al haber armonía, ¿suena qué? Una sinfonía. Cuando todos cumplen, ¿qué cosa? Su función. Entre paréntesis, cuando un hebreo era admitido en una asamblea, en una sinagoga, se le decía, te atamos. Y cuando por alguna razón a un hebreo lo sacaban de la membresía de una sinagoga, le decían, te hemos desatado. ¿Nota la idea? Finalmente, verso 20, y no está desconectado de lo que viene diciendo el Señor. Porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Permíteme decirte algo más, verso 19. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por el contexto, se refiere pedir a Dios sabiduría para solucionar el problema. No lo aísle diciendo, le puedo pedir lo que yo quiera a Dios. No es ese el tenor. El tenor tiene que ver en el contexto. Y en ese contexto, si esos creyentes se han reunido, aunque fueron pocos, aunque fueron 2 o fueron 3, estuvieron de acuerdo, que es la promesa del Señor. Ahí estoy yo. El texto no está diciendo donde hay 2 o 3 hay una iglesia. El texto está diciendo, donde hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre del Señor, Dios siempre hará notoria, ¿qué cosa? Su presencia. Y contar con su presencia, ¿sabes qué es? Contar con su bendición. Y si hay algo que temo, mis queridos, que nos acostumbremos a tener acciones como iglesia. Venir el domingo, levantarnos temprano, llegar a la iglesia, estar acá, algunos venir un miércoles o un viernes, y acostumbrarnos a hacer lo que se hace como iglesia y perder de vista la presencia del Señor. Hoy el Señor está con nosotros y debe ser notoria su presencia y debe moverse en libertad del Espíritu del Señor. Y si no se mueve en libertad es porque algo está ocurriendo. Permíteme terminar con la siguiente frase. Creo que la tengo al final. Cuando una iglesia pierde su pureza, tal vez pecado privado, tal vez pecado personal, tal vez pecado público, pero que no fue disciplinado. Cuando una iglesia pierde su pureza, inmediatamente pierde su poder.
Y cuando pierde su poder, pierde su propósito. ¿Para qué estamos como iglesia? Jesús y la disciplina en la iglesia local. Quiero invitarte ahora a que inclines tu rostro. Y voy a pedir a Cristian, ¿dónde está?, que toques por un momento una melodía. Y quiero que pensemos por un momento qué son las cosas que el Espíritu del Señor hoy nos ha mostrado que tal vez yo tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar. Fue una mala acción, un mal dicho, una mala actitud. Una mala actitud con una mala reacción no produce una buena acción. Tal vez te equivocaste, hablaste de más, hablaste de otras personas. Y hoy el Espíritu del Señor te dice, corrige eso. Tal vez hoy al finalizar nuestro culto tenemos que pedirnos perdón, porque no queremos perder la pureza, no queremos perder el poder, no queremos perder el propósito como iglesia. Tal vez tú estás luchando con hábitos pecaminosos que nadie más lo ve y estás perdiendo tu pureza como creyente. Es tiempo ya que lo dejes en las manos del Señor, porque Dios nos ha hablado que Él quiere un pueblo que honre su santo nombre y que viva en santidad para su gloria. No hay otro lugar de salvación que no sea en Cristo Jesús, y nadie que pertenezca al pueblo de Dios puede entrar a la ciudad celestial. Es por eso que Jesús nos dice, venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Si tú nunca antes has tomado este paso de fe, de recibir a Cristo como tu Salvador personal, hoy puedes tomar esa decisión y marcar el destino de tu alma. Dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe de acuerdo a las Escrituras y por la fe que tú has depositado en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios, una nueva semilla que necesita ser plantada en una iglesia local para que crezca para la gloria de Dios. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Recuerda, 10 de la mañana comienza nuestro servicio dominical. De igual forma nos puedes seguir a través de las redes sociales. Queremos conocerte y ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.